Mayra Altamiranda y estudio cuarto semestre de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño, extensión San Cristóbal. La formación de fuente. Si tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en serie, podemos transformarla a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, donde la resistencia va a tener el mismo valor que la resistencia anterior. Podemos hallar el valor de la fuente de corriente aplicando la ley de Ohm. Y viceversa, si tenemos la fuente de corriente en paralelo con la resistencia, podemos transformarla a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Divisor de voltaje. Se sabe que en un circuito en serie, el voltaje de cada resistencia es diferente en cada una, a menos de que las resistencias sean idénticas. En el caso que tengamos un circuito en serie con un voltaje y queramos saber el voltaje de una resistencia en específico, lo que tenemos que aplicar es el divisor de voltaje. Un ejemplo aquí es que queramos saber el voltaje de la resistencia 1. Entonces aplicaríamos voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje total, el voltaje de todo el circuito cerrado, por la resistencia 1, que es la que queremos analizar, entre la resistencia total. La resistencia total en los circuitos en serie viene dada por la suma de cada resistencia. En este caso sería la resistencia 1 más la resistencia 2. Divisor de corriente. Se utiliza para los circuitos que se encuentren en paralelo una fuente de corriente y dos resistencias o más. En el caso que tengamos dos resistencias y una fuente de corriente, queremos saber un ejemplo, la corriente de la resistencia número 1, aplicamos la siguiente fórmula. La corriente de la resistencia número 1 va a ser igual a la corriente total del circuito por la resistencia contraria a la que queremos analizar, que es la resistencia 2 sobre la resistencia total de todo el circuito. En los circuitos en paralelo viene dado 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. En el caso que tengamos 3 o más resistencias y una fuente de corriente, queremos analizar la corriente de la resistencia 1. Viene a ser igual a la resistencia total por la resistencia total del circuito por la resistencia 1, que es la que queremos analizar. Únicamente la vamos a aplicar cuando tenemos 3 o más resistencias. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos permiten encontrar valores de resistencias, de voltajes y de corrientes en un circuito más complejo, es decir, donde las resistencias no se encuentren ni en paralelo ni en serie y donde se encuentren más de dos fuentes de alimentación. Primera ley o ley de los nodos. Nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a las corrientes que salen. Un nodo es el punto donde se encuentran dos o más corrientes. Aquí tenemos un ejemplo, donde la corriente 1 va saliendo, la corriente 2 va saliendo del nodo y la corriente 3 entra. Como nos lo dice la ley, las que entran y 3 es la única que entra, va a ser igual a la suma de las que salen. Va a ser igual a I1 más I2, que son las que salen. Segunda ley o ley de las mallas. Nos indica que la suma algebraica de los voltajes producidos en cada una de las resistencias va a ser igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices en cada una de las mallas. Una malla es un circuito cerrado que comienza en un nodo o punto específico y finaliza en el mismo nodo o punto, sin pasar dos veces por el mismo lugar. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una misma intensidad en todo el circuito. Tenemos dos resistencias y un voltaje. Entonces, la suma algebraica de los voltajes en cada resistencia, es decir, la intensidad 1 por la resistencia 1 más la intensidad 1 por la resistencia 2, va a ser igual a la cantidad de voltaje que haya en el circuito. En este caso solo hay un voltaje, quedaría el voltaje. Si hay más voltajes, sumamos todos los voltajes que haya.